En la Biblia hay figuras que resaltan no solo por sus actos heroicos, sino también por la profundidad de su humanidad y la intensidad de su relación divina. Entre estas, Elías emerge como una figura titánica, un profeta cuya vida se entreteje con milagros y misterios, desafíos y victorias divinas. Su historia no es solo un relato de poder sobrenatural, sino también un espejo del viaje espiritual que todo creyente puede experimentar. ¿Qué misterios rodean la vida de Elías que aún capturan nuestra imaginación hoy? ¿Cómo nos pueden ayudar los enigmas de sus victorias y sus momentos de vulnerabilidad a entender mejor nuestras propias jornadas espirituales? Este hombre, Elías, no nació en palacios ni en cunas de oro. Su origen fue modesto, un reflejo del polvo del que todos somos formados. Pero dentro de él ardía una llama divina, un llamado que lo elevaría por encima de lo ordinario y lo colocaría en el centro de eventos que definirían su tiempo y el de las generaciones futuras. Elías, cuyo nombre significa «Mi Dios es Yahvé», emergió durante un periodo tumultuoso en la historia de Israel. El reino estaba dividido y la idolatría se había infiltrado en las venas de su sociedad, corrompiendo el corazón de la nación desde su mismo trono. Acab, el rey de Israel, junto con su esposa Jezabel, había promovido la adoración a Baal, una deidad pagana que exigía sacrificios y rituales que eran abominaciones a los ojos del Dios de Israel. La llamada de Elías no fue una de tranquilidad ni de paz temporal. Fue una convocatoria al conflicto, a enfrentar el mal en su más descarada manifestación. Su misión era ser la voz de la verdad y la justicia en un tiempo donde tales virtudes habían sido silenciadas por el rugir de la falsedad y la corrupción. Su primer acto público, una declaración audaz y desafiante al rey Acab, no solo estableció su papel como profeta, sino que también marcó el inicio de un camino solitario y peligroso. No habrá rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra, proclamó, instaurando una sequía que reflejaba la espiritual que asolaba a la nación. Pero el poder que Elías exhibía, el poder de cerrar los cielos, era un testamento no solo de su autoridad divina, sino también de la profunda conexión que compartía con Dios. A través de oraciones fervientes y una comunión constante, Elías se había convertido en un canal a través del cual el poder de Dios podía manifestarse en el mundo físico. Sin embargo, este poder no venía sin un precio. Comparte este vídeo con las personas que quieres en tus redes sociales Facebook, WhatsApp y Telegrama. Cuando compartimos la palabra de Dios, seguimos el ejemplo de Elías, afrontando los desafíos con valentía y fe, transformando nuestra vida y la de las personas que nos rodean. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con «Quiero más». Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. A pesar de los milagros y las victorias, Elías era, en esencia, un hombre. Y como todos los hombres, no estaba exento del agotamiento y la depresión. Los altos niveles de estrés que conlleva enfrentarse a un reino entero, la constante amenaza de muerte por parte de una reina vengativa y la presión de ser el portador de la palabra de Dios pesaban sobre él. Tras cada confrontación pública, tras cada milagro, Elías buscaba la soledad del desierto, un lugar donde podía replegarse en la quietud y restaurar su espíritu desgastado. La soledad, sin embargo, a menudo se convertía en un caldo de cultivo para la duda y el miedo. ¿Era suficiente lo que hacía? ¿Estaba realmente cambiando algo? Aunque había sido testigo de la mano de Dios obrando a través de él, los momentos de desesperación no eran menos reales. La depresión que a veces lo envolvía era tan densa como la oscuridad que cae sobre la tierra en una noche sin luna. Esta humanidad de Elías
Su vulnerabilidad al desaliento lo hacía más accesible, más relatable para nosotros. No era un superhéroe inmune al dolor o al cansancio, sino un servidor de Dios, fuerte y frágil a la vez. En su historia vemos reflejados nuestros propios altibajos, nuestras propias luchas internas entre la fe y la duda, entre el llamado divino y el deseo de escapar a un lugar de paz y olvido. El relato de Elías nos invita a contemplar la realidad de la vida espiritual, que no está exenta de pruebas ni de tribulaciones. A través de él aprendemos que los llamados más altos requieren las entregas más profundas y que cada paso que damos en obediencia, aunque nos conduzca a través del valle de la sombra y la muerte, es un paso hacia una mayor intimidad con lo divino. Mientras Elías se enfrentaba a estos desafíos personales, el horizonte político y espiritual de Israel se oscurecía cada vez más. La sequía que él había pronunciado consumía la tierra, y con cada día que pasaba sin lluvia, la tensión entre el profeta y la corona se intensificaba. Este era el mundo de Elías, un escenario de conflicto celestial jugado en un tablero terrenal donde cada movimiento era observado tanto por ojos mortales como divinos. Y mientras Elías se preparaba para el siguiente capítulo de su misión, la sombra de Jezabel se cernía ominosa, prometiendo no solo retos adicionales, sino también la oportunidad de demostrar, una vez más, que su Dios era el verdadero Señor de Israel. El relato de Elías, impregnado de misticismo y humanidad, se adentra en un capítulo sombrío y turbulento con la entrada en escena de Jezabel, la reina de Israel, cuya influencia iba más allá del trono que compartía con Acab. Esta mujer, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de maldad y manipulación en la tradición cultural, no era simplemente una figura decorativa en la corte, sino una fuerza activa y poderosa, dedicada a la promoción de los cultos paganos de Baal y Astarté. La confrontación de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo había sido una victoria espectacular, no solo sobre los falsos profetas, sino también sobre la ideología que Jezabel había fomentado. El desafío del profeta y la subsecuente respuesta divina de fuego del cielo que consumió su ofrenda fueron un testimonio palpable de la supremacía de su Dios. Sin embargo, este triunfo espiritual marcó el inicio de un período de grave peligro personal para Elías. A pesar de su victoria, la reacción de Jezabel fue rápida y letal. No se humilló ni se convenció ante el milagro presenciado por muchos, sino que se enfureció aún más, prometiendo venganza contra Elías. La amenaza era clara y mortal. Jezabel envió mensajeros a Elías con un juramento diciendo que los dioses la castiguen severamente si no hacía con la vida del profeta lo mismo que él había hecho con sus profetas antes de que se pusiera el sol del día siguiente. La furia de Jezabel era tanto una manifestación de su compromiso con Baal como una represalia personal contra alguien que había desafiado su autoridad y había avergonzado su religión en público. Elías, enfrentando la amenaza de una muerte segura y la hostilidad implacable de la reina, se encontró en una encrucijada de miedo y fe. A pesar de su conexión divina y de haber sido instrumento de numerosos milagros, la humanidad de Elías salió a la luz en su respuesta a la amenaza. Huyó. Este acto de fuga, lejos de ser una muestra de cobardía, revela la complejidad del carácter del profeta y la realidad tangible de su vulnerabilidad. Su huida lo llevó al sur, hacia Berseba, que yace en los confines del reino de Judá, lejos del alcance inmediato de Jezabel. Aquí, en el agotamiento y la soledad, Elías se adentró en el desierto, dejando atrás incluso a su sirviente. Este momento de desesperación profunda es crucial,
no solo como una manifestación de su miedo, sino también como un simbolismo del viaje del alma desde la desesperanza hacia la búsqueda de renovación y dirección divina. En este exilio autoimpuesto, Elías se enfrenta al silencio del desierto, un lugar que, a lo largo de las escrituras y las historias de muchos pueblos, ha sido un escenario de encuentros transformadores con lo divino. Es en la vastedad desolada donde Elías, despojado de sus roles y alejado de las multitudes que había confrontado, encuentra un espacio tanto para su vulnerabilidad como para la reflexión introspectiva. Este movimiento hacia el desierto no solo prepara el escenario para una intervención divina más íntima, sino que también teje un hilo de continuidad con los grandes profetas y líderes espirituales que han encontrado en la soledad del exilio un lugar de purificación y renovación espiritual. Mientras Elías avanza más profundamente en su exilio físico y espiritual, se prepara para recibir no solo consuelo y dirección, sino también para enfrentarse a las realidades más profundas de su llamado y su relación con Dios. En esta pausa dramática en su ministerio, mientras Elías se adentra en la soledad del desierto y se enfrenta a sus propios temores y dudas, la narrativa espera una nueva revelación. La historia nos invita a seguir a este hombre en su viaje solitario, anticipando no solo su encuentro con Dios en la quietud del monte Horeb, sino también la manera en que su fe será restaurada y su misión redefinida. A través de su vulnerabilidad, Elías se convierte en un espejo de nuestra propia fragilidad y de nuestra búsqueda perpetua de significado y confirmación en los momentos de crisis. En la narrativa bíblica de Elías, el episodio de su huida a Berseba representa un momento crítico de introspección y vulnerabilidad. Este retiro no es simplemente un escape de la amenaza inmediata de muerte a manos de Jezabel, sino un profundo descenso a las sombras del desaliento que a menudo acompañan a aquellos que llevan grandes cargas espirituales y sociales. La decisión de Elías de dirigirse a Berseba, que se encuentra en el extremo sur del reino de Judá, simboliza un intento de poner tanta distancia como sea posible, no solo entre él y su perseguidora, sino también entre él y la escena de su reciente triunfo. Este movimiento hacia el sur, alejándose del epicentro de su actividad profética, refleja su necesidad de reevaluar su propósito y su llamado sin las distracciones de su entorno habitual y las demandas de su misión. Al llegar a Berseba, Elías toma una decisión aún más significativa. Deja a su sirviente atrás. Este acto de soltar su acompañante habitual es un paso hacia un aislamiento total, un momento de soledad profunda que los místicos de muchas tradiciones han identificado como esencial para un encuentro genuino con lo divino. En la soledad, Elías no solo se aleja de las voces humanas que podrían ofrecer consuelo o consejo, sino que también se despoja de cualquier rol que pudiera haber definido su identidad hasta entonces, el de líder, maestro o guerrero de Dios. Sumido en el desaliento, Elías no solo lucha con el miedo a la venganza de Jezabel, sino también con una crisis de fe más profunda. ¿Valía la pena su lucha? ¿Había realmente cambiado algo a través de sus esfuerzos? La intensidad de estas preguntas resuena en el vacío del desierto, un lugar que en la literatura bíblica a menudo simboliza tanto el peligro como la oportunidad de transformación. A medida que Elías avanza hacia el desierto, su viaje toma las características de una peregrinación espiritual. Al igual que muchos profetas y santos antes y después de él, el desierto se convierte en un lugar de purgación y purificación, un espacio donde las estructuras externas de la vida se desintegran, dejando al individuo frente a frente con sus miedos, dudas y finalmente con su Dios.
En este ambiente despojado de todo confort y apoyo humano, Elías se enfrenta al silencio abrumador del desierto. Aquí, lejos de las multitudes que lo aclamaban y de los enemigos que lo perseguían, podría esperarse que encuentre paz. Sin embargo, la paz es el último regalo del desierto. Antes de que pueda ser alcanzada, Elías debe confrontar la tormenta interna de su propia alma, un proceso que no es ni rápido ni fácil. El profeta cae bajo un enebro, un gesto de agotamiento físico y emocional. Este momento bajo el enebro es emblemático, representa el punto más bajo de su ministerio, pero también marca el comienzo de una transformación espiritual. En este estado de vulnerabilidad extrema, Elías llega al límite de su resistencia humana. Sus oraciones, desde este lugar de desesperación, no son de petición para continuar su misión, sino súplicas para que su vida termine. Sin embargo, es precisamente en este momento de total abandono donde la narrativa toma un giro. La intervención divina no se manifiesta con terremotos o fuegos del cielo, sino a través de un toque suave, una voz tranquila y la provisión más humilde de necesidades básicas, pan y agua. Este cuidado milagroso no solo sostiene a Elías físicamente, sino que también inicia su restauración espiritual, recordándole que no está abandonado ni por Dios ni por su propósito. A través de este episodio en Berseba, la historia de Elías se teje en la gran tapestría de narrativas de fe, donde el desierto sirve como catalizador para una profunda renovación espiritual. Al final de este retiro, Elías no está simplemente listo para retomar su misión. Está transformado, más consciente de su fragilidad y, paradójicamente, de la fuerza que puede encontrar en su completa dependencia de Dios. En este punto, la narrativa está lista para llevarnos de regreso, no solo a la civilización y a la confrontación, sino a un encuentro aún más profundo en el monte Horeb, donde Elías enfrentará no solo a Dios, sino a sí mismo, en una de las escenas más dramáticas y reveladoras de su vida. El sol ardía implacable sobre las vastas extensiones de arena y roca, un desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Elías, con el cuerpo y el espíritu agotados, avanzaba lentamente, cada paso una prueba de su resistencia y fe. La soledad del desierto no era solo física, sino también espiritual. Aquí, lejos de la civilización, lejos de las turbulencias de su ministerio, Elías buscaba un refugio, un lugar donde pudiera confrontar sus propios temores y quizás encontrar a Dios en la quietud. El profeta había llegado a este lugar desolado no por elección, sino por necesidad. Tras el enfrentamiento con los profetas de Baal y la amenaza subsiguiente de Jezabel, su alma estaba inquieta, turbada no solo por el peligro inminente, sino por la profunda desesperación que lo había llevado a pedir la muerte. «Es suficiente, Señor», había orado, «toma ahora mi vida». Pero en lugar de la muerte, se encontró dirigido a este paisaje desolado, impulsado por un viento que parecía soplar con el aliento de lo divino. Mientras caminaba, las horas se desvanecían bajo el ciclo interminable de sol ardiente y noches frías. El tiempo parecía distorsionarse, cada momento estirándose hasta la eternidad. Elías, acostumbrado a la presencia palpable de Dios en los milagros y las confrontaciones dramáticas, ahora enfrentaba el silencio. Un silencio que pesaba, que se llenaba con el eco de sus propios pensamientos y dudas. Sin embargo, en la profundidad de su aislamiento, comenzó a percibir la presencia de lo divino de una manera que nunca antes había experimentado. No en el rugir del viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una brisa suave y tranquila que parecía susurrar directamente a su corazón. Era una revelación distinta, una que no respondía directamente a su deseo de muerte, sino que ofrecía algo más profundo.
una renovación de propósito y la promesa de presencia divina. En esta soledad impuesta, Elías se enfrentó a sí mismo tanto como a Dios. Las dudas que lo habían acosado, los miedos que lo habían impulsado a huir, comenzaron a disiparse no por respuestas claras o soluciones sencillas, sino por la simple pero profunda afirmación de que no estaba solo. Dios estaba con él, incluso aquí, en el vacío aparente del desierto. Este momento de revelación fue tanto un consuelo como un desafío. Elías, que había pensado que su camino había llegado a su fin, ahora encontraba que cada final es también un comienzo. Dios le estaba preparando para nuevas tareas, nuevas batallas y nuevas victorias. La revelación no era solo una respuesta a su oración, sino una expansión de su visión y su misión. Rejuvenecido por esta nueva comprensión, pero todavía llevando el peso de la incertidumbre, Elías sabía que su tiempo en el desierto estaba llegando a su fin. La jornada que había comenzado con una fuga debía continuar con un regreso, no solo a la tierra de Israel, sino a la presencia activa en la lucha entre los dioses falsos y el verdadero Dios que él servía. Estaba claro ahora que su desesperación no era el final de su historia, sino un puente hacia una mayor dependencia de Dios y hacia una mayor fortaleza en su ministerio. Con la revelación del desierto impregnando su ser, Elías comenzó a prepararse para dejar atrás la soledad. Las enseñanzas del silencio, la presencia en la brisa suave, eran armaduras y armas para los desafíos venideros. Su corazón, aunque aún llevaba cicatrices de las batallas pasadas, latía con una renovada pasión por su llamado. El desierto, que había sido un lugar de fuga y desesperación, ahora se convertía en un lugar sagrado de encuentro y comisión. Así, el profeta se puso de pie, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos de fuego y oro. El viaje hacia el monte Horeb lo esperaba, un lugar de encuentro aún más íntimo con Dios, donde las preguntas que aún ardían en su corazón encontrarían eco en la majestuosidad de la montaña sagrada. El camino adelante estaba marcado no solo por la certeza de la presencia divina, sino por la anticipación de nuevas revelaciones que definirían el curso de su destino y, a través de él, el destino de todo un pueblo. Tras su revelación en el desierto, Elías se sintió impulsado hacia un destino aún más sagrado y aislado: el monte Horeb. Este lugar, cargado de historia y espiritualidad, había sido testigo de la comunicación divina con Moisés y ahora atraía a Elías hacia su terreno rocoso para un encuentro que definiría el futuro de su ministerio. El profeta, llevando consigo las lecciones y las preguntas del desierto, avanzaba hacia la montaña con una mezcla de temor reverente y anticipación sagrada. La travesía no era sencilla. El monte Horeb, conocido también como el monte Sinaí, se erigía en un terreno inhóspito, marcado por el silencio de las vastas extensiones sin vida. Pero para Elías, cada paso era un acto de fe, una afirmación de su compromiso renovado con la misión que Dios le había encomendado. El camino reflejaba su estado interior, un terreno lleno de obstáculos y belleza austera, donde cada piedra y cada cambio en el viento parecían cargar mensajes divinos. A medida que ascendía, Elías reflexionaba sobre su vida, las victorias y las derrotas, los momentos de poderosa afirmación divina y los de profunda desesperación personal. Su mente regresaba a la sequedad del Brook Kerit, a la viuda de Sarepta y a la confrontación con los profetas de Baal. Estos recuerdos, mezclados con la soledad del camino, preparaban su corazón para lo que estaba por venir. Al llegar al pie del monte Horeb, el profeta encontró un refugio en una cueva. Esta cueva, un lugar de aislamiento y protección, serviría como el escenario de uno de los diálogos más significativos entre Dios y un ser humano. Mientras la noche cubría la montaña,
Elías, envuelto en el manto de su propia vulnerabilidad, esperaba la manifestación de Dios. La manifestación divina en Horeb no fue como Elías podría haber anticipado. No hubo terremotos ni fuegos devastadores. En su lugar, una suave brisa llevó la presencia de Dios al encuentro con el profeta. En este sutil susurro, Elías escuchó la voz del Señor preguntándole: ¿Qué haces aquí, Elías? Esta pregunta no buscaba información, sino que invitaba a una introspección profunda. Era un llamado a reevaluar su propósito y su lugar en el plan divino. La respuesta de Elías reveló su sentido de aislamiento y misión inacabada. Se veía a sí mismo como el último profeta fiel, el único que quedaba para desafiar la apostasía de Israel. En su respuesta, Dios ofreció no solo consuelo, sino también corrección y dirección. Le mostró que no estaba solo. Había otros que habían permanecido fieles. Además, Dios le dio instrucciones específicas para continuar su misión: ungir a Hazael como rey sobre Aram, a Jehú como rey sobre Israel y a Eliseo como su propio sucesor profético. Este diálogo transformador reafirmó la misión de Elías y expandió su visión de las obras de Dios más allá de su propia experiencia. Le enseñó que su papel, aunque crucial, era parte de un diseño divino más amplio, un tejido de acciones y personajes que trabajaban juntos hacia un propósito común. Fortalecido por este encuentro, Elías dejó la cueva y el monte Horeb con un nuevo sentido de propósito y con las directrices claras que necesitaba para moverse hacia adelante. La soledad de la montaña se había transformado en un lugar de comisión y el profeta, una vez más, estaba preparado para enfrentar los desafíos de su llamado. El descenso de la montaña no solo marcó el fin de un capítulo significativo en la vida de Elías, sino también el comienzo de una nueva fase de su ministerio. Con las instrucciones divinas resonando en su mente y el eco de la presencia de Dios acompañándolo, Elías se dirigía ahora a cumplir con las tareas que se le habían encomendado, listo para influir en el destino de reinos y para preparar el camino para aquellos que seguirían después de él. Este movimiento hacia nuevos horizontes marcaba tanto una continuación como una renovación de su llamado profético, llevándolo de la revelación personal a la acción transformadora en el mundo. Después de su profundo encuentro con Dios en el monte Horeb, Elías descendió no solo con una renovada convicción espiritual, sino también con una misión clara: ungir a Eliseo como su sucesor. Este acto, más que una simple transición de poder, era un símbolo de continuidad y renovación dentro del ministerio profético, destacando la importancia vital de la mentoría y la preservación del legado espiritual. Elías encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en los campos. El escenario era mundano, un contraste agudo con la dramática revelación en Horeb. Eliseo estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes, enraizado en la vida cotidiana y las responsabilidades agrícolas de su familia. Sin embargo, lo cotidiano no disminuía la significancia del momento. Al contrario, resaltaba la trascendencia de lo divino en las acciones más terrenales de la vida. El profeta se acercó a Eliseo sin ceremonias, arrojando su manto sobre él, un gesto cargado de simbolismo y poder. El manto de Elías, impregnado de su jornada espiritual y sus confrontaciones divinas, no era solo una prenda de vestir, sino una señal de la llamada de Dios. Al recibir el manto, Eliseo estaba siendo envuelto no solo en lana o lino, sino en una herencia de fe, desafío y propósito divino. La respuesta de Eliseo a este gesto fue inmediata. Aunque las Escrituras brevemente mencionan su solicitud de despedirse de sus padres, lo significativo de su reacción yace en su pronta aceptación y acción.
sacrificó los bueyes con los que araba y usó los yugos para cocinar la carne, alimentando a su gente. Este acto representaba su total abandono de una vida anterior, una ruptura radical con su pasado para abrazar completamente el llamado profético. Eliseo no solo aceptó el manto de Elías, sino que también aceptó la carga y las bendiciones que venían con él. Desde ese momento, Eliseo se convirtió en el constante compañero de Elías, observando y aprendiendo del profeta mayor mientras preparaba su propio camino para liderar. Este periodo de transición no fue simplemente un aprendizaje de habilidades o estrategias. Fue una inmersión total en la vida de fe, desafío y dependencia divina que Elías había vivido. El acto de pasar el manto también subraya un principio esencial en la narrativa bíblica y en la enseñanza de la fe: la importancia de preparar a la siguiente generación. En Eliseo vemos a un joven que podría haber continuado una vida de confort relativo y previsibilidad en los campos de su familia, pero que eligió seguir a Elías en un camino lleno de incertidumbre, peligro y llamado divino. La mentoría de Elías a Eliseo es un modelo poderoso de enseñanza y liderazgo. No se trataba solo de transmitir conocimiento, sino de vivir juntos las realidades de la fe en acción. Cada paso que dieron juntos, cada milagro que presenciaron y cada desafío que enfrentaron, forjaron un vínculo que preparó a Eliseo no solo para continuar la obra de Elías, sino para expandirla de maneras que solo eran posibles a través de su propia llamada y relación única con Dios. En esta fase de su vida, Elías estaba también aprendiendo una lección vital sobre su propio ministerio: que su valor no residía solo en sus victorias o en su capacidad para invocar fuego del cielo, sino en su disposición para preparar a otro para llevar adelante la verdad de Dios. Esto no solo aseguraba la continuidad de la misión profética, sino que también afirmaba el valor intrínseco del aprendizaje y la relación humana en el plan divino. Este relevo de responsabilidades entre Elías y Eliseo, enriquecido por la interacción directa y personal, preparaba el escenario para una de las transiciones más dramáticas y visualmente impactantes en la Biblia. Mientras Elías se acercaba al final de su ministerio terrenal con su espectacular partida hacia los cielos en un carro de fuego, Eliseo se preparaba para tomar la antorcha, llevando la luz de la verdad profética a nuevas alturas y desafíos, reafirmando la promesa de Dios de presencia continua y dirección a través de las generaciones. Después de ungir a Eliseo, Elías se encontró nuevamente en el camino, enfrentando el viento de los eventos que se precipitaban hacia un enfrentamiento inevitable. Su paso por el desierto, la revelación en Horeb y su encuentro con Eliseo no fueron el final, sino el preludio de un retorno que llevaría consigo no solo la promesa de continuidad en el ministerio profético, sino también el resurgimiento de viejas amenazas. En este retorno, la figura de Jezabel resurgía, no como un recuerdo distante, sino como una presencia activa y vengativa, esperando el momento de confrontar al profeta que había desafiado su autoridad y perturbado el orden religioso que ella había establecido en Israel. Jezabel, lejos de disminuir su poder o su influencia después del episodio en el Monte Carmelo, había consolidado su posición, tejiendo aún más fuerte la red de su poder político y religioso. La victoria de Elías, lejos de disuadirla, solo había intensificado su animosidad y su determinación de erradicar la influencia del profeta y su Dios en Israel. Con la noticia del retorno de Elías, su resolución se fortaleció. Estaba decidida a no permitir que el profeta ni su sucesor alteraran el equilibrio de poder que tanto le había costado establecer.
Mientras Elías se aproximaba a los dominios de Jezabel, su corazón palpitaba con una mezcla de determinación y cautela. Sabía que el camino adelante estaba plagado de peligros, pero también sabía que su misión no había terminado. Su fe, aunque renovada en el silencio de la montaña, sería puesta a prueba en el ruido y el furor del enfrentamiento directo con la reina. El retorno de Elías no fue secreto. Las noticias de su reaparición se esparcieron rápidamente, agitando las aguas políticas y religiosas de Israel. Los seguidores de Baal, aunque momentáneamente desmoralizados por la derrota de sus profetas, se reagruparon inflamados por las palabras incendiarias de Jezabel, quien los exhortaba a defender su fe contra el profeta del Dios que amenazaba con desplazar sus tradiciones y su poder. Elías, por su parte, no regresaba solo. A su lado, Eliseo, el joven profeta ungido, aprendía no solo las maneras de la fe y la profecía, sino también las duras lecciones del liderazgo bajo amenaza. Juntos enfrentarían no solo a Jezabel, sino también a una nación dividida entre la lealtad a los antiguos dioses y la llamada del Dios de Elías. La tensión en Israel creció conforme Elías y Eliseo se movían a través de la tierra, hablando a quien quisiera escuchar, desafiando abiertamente a los profetas de Baal que quedaban y reafirmando la soberanía del Dios de Israel. Cada milagro realizado, cada palabra pronunciada, era un paso más hacia el inevitable enfrentamiento que se avecinaba. Mientras tanto, Jezabel preparaba su propia respuesta. Su venganza no sería solo contra Elías, sino también una demostración de poder destinada a aplastar cualquier brote de fe en el Dios de Israel. Conspiraba no solo con sus profetas, sino también con los líderes militares y civiles que todavía le eran leales, planeando un golpe decisivo que reafirmaría su dominio y disuadiría cualquier futura disidencia. Este juego de poder y fe se desarrollaba bajo la sombra omnipresente del propósito divino. Elías, consciente del peligro pero confiado en la guía de Dios, avanzaba, sabiendo que cada paso lo acercaba más a la culminación de su misión y quizás al final de su jornada terrenal. Eliseo, observando y aprendiendo, se preparaba para tomar la antorcha que pronto podría caer de las manos de su maestro. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que resonaría a través de las generaciones, un eco de la lucha eterna entre el poder y la fe, entre los dioses de este mundo y el Dios que reclama no solo la obediencia, sino también el corazón de sus seguidores. En este tejido de intriga y destino, Elías se movía, listo para enfrentar lo que viniera con la firmeza de quien ha visto el poder de Dios manifestarse en el silencio de la montaña y en el clamor de la multitud. En un clima de creciente tensión y expectativa, Elías se dirigía hacia el Monte Carmelo, un lugar que pronto se convertiría en el escenario de uno de los enfrentamientos más emblemáticos y dramáticos de la historia bíblica. Este monte, que se eleva majestuoso en la costa de Israel, cerca del Mediterráneo, no fue elegido al azar. Su posición prominente y su visibilidad desde diversas partes de la región lo hacían el lugar perfecto para un encuentro que estaba destinado a ser visto y recordado por todos los presentes. El desafío que Elías había lanzado a los profetas de Baal era claro. Ambos grupos construirían un altar y prepararían un sacrificio, pero no encenderían fuego alguno. En lugar de eso, invocarían a sus respectivos dioses para que enviaran fuego del cielo. Esta prueba determinaría de una vez por todas cuál deidad era verdadera y poderosa. La confrontación no solo se trataba de un milagro, sino de una lucha ideológica y espiritual que definiría el curso de la nación israelita. El regreso de Elías al panorama público, después de un tiempo de retiro y preparación, no solo había sido marcado por su renovada determinación,
sino también por una serie de eventos y señales que parecían presagiar un cambio significativo. A medida que el profeta ascendía al Monte Carmelo, seguido tanto por sus detractores como por aquellos que aún guardaban esperanza en su mensaje, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de miedo, expectativa y el palpable sentido de que algo trascendental estaba por suceder. Al llegar a la cima, Elías no perdió tiempo en comenzar la preparación del altar. Escogió 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, y con ellas reconstruyó el altar de Yahvé que había sido derribado. A su alrededor, los profetas de Baal hacían lo mismo, cada grupo trabajando bajo la mirada intensa y expectante de la multitud que había acudido al monte. Mientras los profetas de Baal clamaban y danzaban alrededor de su altar, invocando a su Dios sin recibir respuesta alguna, Elías observaba con calma su confianza en el resultado inquebrantable. A medida que pasaban las horas, la desesperación de los profetas de Baal crecía. Sus rituales se volvían más intensos y caóticos, pero el cielo permanecía inmutable, sin señales de fuego ni de aprobación divina. El contraste entre la frenética actividad de los profetas paganos y la serena espera de Elías no podía ser más marcado. Finalmente, después de que sus oponentes hubieran agotado sus energías y recursos, Elías se adelantó para llevar a cabo su parte del desafío. Antes de invocar a Dios, Elías ordenó que se vertiera agua sobre su sacrificio, llenando el foso alrededor del altar hasta rebosar, un acto que subrayaba la confianza del profeta en el poder de Dios y aumentaba la espectacularidad del milagro que estaba por solicitar. Luego, en la quietud que siguió a la tormenta de ruegos fallidos de los profetas de Baal, Elías elevó su voz en una simple y poderosa oración, no solo pidiendo fuego del cielo para consumir el sacrificio, sino también la redención y el retorno del corazón de su pueblo hacia su verdadero Dios. La respuesta fue instantánea y abrumadora. El fuego de Yahvé cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, las piedras y hasta el agua que saturaba el foso. El milagro fue tan completo y espectacular que la multitud presente no pudo más que caer rostro en tierra, exclamando: «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». Esta victoria en el Monte Carmelo no solo reafirmó el liderazgo espiritual de Elías ante los ojos de Israel, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia religiosa de la nación. El poder de Dios había sido demostrado de manera inequívoca, y el impacto de este evento resonaría en las generaciones futuras, redefiniendo la relación entre el pueblo y su fe. Mientras la multitud disipaba su asombro y los restos del altar quemado todavía humeaban, Elías sabía que su tarea aún no había concluido. La victoria sobre los profetas de Baal era solo el principio. La jornada hacia la purificación espiritual de Israel estaba lejos de terminar, y los desafíos que enfrentaría serían tan arduos como los que había superado. Consciente de esto, Elías se preparaba para los próximos pasos, sabiendo que cada victoria era un paso hacia la restauración total de la fe de su pueblo. La victoria de Elías en el Monte Carmelo, aunque espectral y afirmativa, no fue el culmen de su travesía espiritual, sino el preludio de un capítulo de introspección profunda y crisis personal. El extraordinario despliegue de poder divino había conseguido que el pueblo de Israel reconociera la supremacía de Yahvé, pero la respuesta de Jezabel fue rápida y brutal, prometiendo la muerte de Elías antes del siguiente atardecer. A pesar de haber enfrentado y derrotado a cientos de profetas de Baal, la amenaza de una sola reina desató en Elías un temor que lo sobrepasó, llevándolo a huir hacia el sur, adentrándose en el desierto de Beerseba. Solo en el vasto y árido desierto, Elías se sintió abrumado por el peso de su misión y el temor por su vida.
agotado por la lucha constante, no solo contra la hostilidad de los reyes y de la idolatría en Israel, sino también contra la apatía y la volatilidad de su propio pueblo, se desplomó bajo una retama, deseando la muerte. Es suficiente. Ahora, oh Señor, quita mi vida, pues no soy mejor que mis padres, clamó en un momento de desesperación absoluta. Este grito desde lo más profundo de su ser no era solo un deseo de escapar del peligro inminente, sino también un reflejo de su profundo cansancio y desilusión. Elías esperaba quizás silencio, o tal vez un rechazo divino, una reprimenda por su falta de fe después de tantas demostraciones de poder celestial. Sin embargo, la respuesta de Dios a su profeta no fue de ira ni de decepción. En lugar de eso, mientras Elías dormía exhausto bajo la sombra efímera de la retama, un ángel lo tocó y le proporcionó pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Este acto de ternura divina no solo sació su hambre física, sino que también comenzó a curar su espíritu quebrantado. «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti», le instó el ángel. Este cuidado y provisión de Dios en medio de su vulnerabilidad no solucionó mágicamente todos los problemas de Elías, pero le proporcionó la fuerza necesaria para continuar. Fortalecido por esta comida milagrosa, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, donde buscaría una vez más la presencia y la guía divina. Al llegar a Horeb, Elías se refugió en una cueva. Aquí, en este lugar de retiro y soledad, Dios se acercó a él no con grandes vientos, terremotos o fuegos, como había hecho en el Carmelo, sino a través de un suave susurro, una delicada voz que penetró el silencio del desánimo y la desesperación. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó Dios, no por falta de conocimiento, sino para que Elías reflexionara sobre su situación y su misión. Este diálogo con Dios en Horeb reorientó el ministerio de Elías. Dios le recordó que no estaba solo en su lucha contra la idolatría de Israel. Había otros que habían permanecido fieles y aún había trabajo por hacer. Dios le instruyó a ungir a Asael como rey sobre Aram y a Jehú como rey sobre Israel y a ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Estas instrucciones no solo mostraron un plan divino en acción, sino que también reafirmaron el papel crucial de Elías en el despliegue de este plan. Renovado por la compasión y el cuidado divino, y armado con nuevas instrucciones y propósitos, Elías se preparaba para salir de la cueva y enfrentar nuevamente al mundo, sabiendo que su camino estaba marcado por la presencia constante y la guía de Dios. Este retorno desde Horeb no sería un regreso a la desesperación, sino un avance hacia la finalización de su misión y la preparación de su sucesor, quien llevaría adelante la tarea de restaurar la fe en Israel. La interacción entre la debilidad humana de Elías y la respuesta compasiva de Dios destaca un aspecto esencial de la fe. No se basa en la perfección del creyente, sino en la gracia y la misericordia del Creador. A medida que Elías se reincorporaba a su misión con renovada determinación y esperanza, su historia continuaba desplegándose, un testimonio del poder redentor y la presencia constante de Dios, incluso en los momentos de mayor debilidad. Después de su rejuvenecedor encuentro con lo divino en el monte Horeb, Elías se encontraba en un estado de renovada fortaleza, tanto espiritual como física. La intervención divina no solo había saciado su hambre y sed físicas, sino que había calmado la tormenta de su alma, preparándolo para enfrentar los desafíos que aún le esperaban. Este episodio de cuidado y guía fue un recordatorio palpable de que incluso los profetas, aquellos elegidos como líderes espirituales, requieren períodos de recuperación y fortalecimiento para cumplir con sus misiones.
El proceso de recuperación de Elías fue más que una simple pausa para el descanso. Fue un tiempo de profunda transformación interior. En la soledad de Horeb no solo había encontrado paz, sino también un sentido renovado de propósito. Las instrucciones divinas claras que había recibido delineaban un camino hacia adelante que requeriría toda su dedicación y energía renovada. Ahora, más que nunca, Elías comprendía que su papel no era solo confrontar la idolatría en Israel, sino también asegurar la transición de su ministerio a manos capaces, las de Eliseo, quien continuaría su legado. Con este conocimiento, Elías regresó de Horeb no como un hombre que huye del peligro, sino como un líder espiritual fortalecido, listo para actuar decisivamente. La primera tarea que emprendió fue la de ungir a los futuros líderes que Dios le había señalado. Este acto de ungir a Asael y a Jehú no solo era simbólico de transferir autoridad y bendición, era también un paso estratégico en el plan divino para alterar el equilibrio de poder en la región y guiar a Israel de regreso a la adoración de Yahvé. Sin embargo, la tarea que probablemente resonaba con más profundidad en el corazón de Elías era la preparación y mentoría de Eliseo. Encontrar y preparar a su sucesor no era simplemente una cuestión de obedecer un mandato divino. Era también un acto de dejar un legado duradero. Elías invirtió tiempo en enseñar a Eliseo, compartiendo con él las verdades profundas y las realidades prácticas de la vida de un profeta de Dios. Cada milagro realizado, cada oración hecha y cada paso dado en la presencia de Eliseo servía como una lección vital en su formación. El viaje juntos también sirvió para fortalecer a Elías en su propio espíritu. Enseñar a otro era una manera de reafirmar su propia fe y compromiso. Cada pregunta de Eliseo y cada experiencia compartida reforzaba el conocimiento y la determinación de Elías, recordándole la fidelidad y el poder de Dios. Además, ver el crecimiento espiritual y la capacidad de Eliseo para asumir responsabilidades le daba a Elías una mayor confianza en el futuro del ministerio profético. Mientras Elías y Eliseo viajaban juntos, realizando las tareas que Dios había asignado, Elías también tenía que enfrentar los desafíos políticos y espirituales que su ministerio anterior había provocado. La amenaza de Jezabel aún pendía sobre su cabeza y la idolatría seguía siendo una fuerza poderosa en Israel. Sin embargo, con cada paso que daba, Elías sentía cómo la fuerza que había obtenido en Horeb lo sustentaba y guiaba. El profeta sabía que los desafíos venideros serían difíciles y que la transición del poder espiritual a Eliseo podría traer consigo nuevos tipos de pruebas. Sin embargo, la paz y la claridad que había encontrado en su encuentro con Dios le daban la seguridad de que cada acción estaba imbuida de un propósito divino. Este conocimiento profundo era su fortaleza, permitiéndole enfrentar cada nuevo desafío, no solo con la esperanza de victoria, sino con la certeza de que cada paso estaba guiado por la mano de Dios. Este periodo de transición y fortalecimiento refleja un aspecto crucial del liderazgo espiritual: la necesidad de periodos de fortalecimiento personal y de preparación cuidadosa para futuros líderes. En Elías vemos un modelo de cómo la recuperación y el fortalecimiento son vitales, no solo para la sostenibilidad del ministerio individual, sino para asegurar la continuidad y el crecimiento del impacto espiritual a lo largo de generaciones. Con este entendimiento, Elías se movía hacia el futuro, preparado para enfrentar lo que viniera con una mezcla de sabiduría divina, experiencia humana y fe renovada. A medida que Elías se preparaba para lo que sería una de las demostraciones más dramáticas y definitivas de su ministerio, el aire en el Monte Carmelo estaba cargado con una tensión palpable.
Los seguidores de Baal, junto con los indecisos entre el pueblo de Israel, se habían reunido para presenciar el desafío que el profeta había lanzado. Este evento no solo determinaría el destino de Elías como profeta de Yahvé, sino que también serviría como un punto de inflexión crucial para toda la nación, reafirmando la soberanía del Dios de Israel o mostrando la potencia de Baal. El escenario estaba cuidadosamente preparado. 2 altares, uno para los profetas de Baal y otro para Elías, cada uno con un buey como sacrificio. Los profetas de Baal pasaron horas invocando a su Dios, gritando, danzando y hasta mutilándose, esperando una señal divina que nunca llegó. El silencio de los cielos ante sus súplicas fue una evidencia no solo de la impotencia de Baal, sino también de la profunda desesperación y delirio de sus seguidores. Después de que los profetas de Baal terminaran su fallido intento, Elías se acercó a su altar, que había reparado usando 12 piedras para simbolizar la unidad de las 12 tribus de Israel. Este gesto tenía un significado profundo, apelando a la memoria histórica y espiritual del pueblo, recordándoles su herencia compartida y su compromiso con el Dios que los había liberado de Egipto. Elías no solo estaba restaurando un altar físico, sino también convocando al pueblo de Israel a reconstruir su fe desmoronada. En un acto lleno de simbolismo, Elías ordenó que se llenara de agua el altar, hasta rebosar 3 veces, saturando completamente el sacrificio y llenando la trinchera que lo rodeaba. Esta acción, lejos de ser una mera demostración de confianza en el poder de Dios, también servía para despejar cualquier duda sobre la naturaleza del fuego que estaba por invocar. No habría explicaciones naturales o trucos detrás del milagro que estaba a punto de solicitar. Entonces, mientras el sol comenzaba a declinar y la expectativa crecía entre la multitud, Elías elevó su voz en oración. No fue un espectáculo dramático como el de los profetas de Baal, sino una simple súplica a Dios para que se manifestara y confirmara que Elías era su verdadero servidor y que Yahvé era el único Dios digno de adoración. La oración de Elías fue un modelo de brevedad y humildad, pero cargada de una fe inquebrantable en el poder y la misericordia de su Dios. La respuesta fue instantánea y abrumadora. El fuego del cielo cayó con tal fuerza que consumió el sacrificio, las piedras, el polvo y evaporó toda el agua que llenaba la trinchera. La gente que observaba cayó rostro en tierra, sobrecogida por el poder de Yahvé y proclamando a voz en cuello: «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». Este acto de poder divino no solo confirmó la misión de Elías, sino que también reafirmó su autoridad como profeta de Dios ante todo Israel. Los adversarios que habían dudado o abiertamente desafiado a Elías, ahora se encontraban enfrentados con una verdad irrefutable que no podían ignorar. La manifestación del fuego divino había sido una poderosa declaración de la soberanía de Yahvé, desafiando la idolatría y la apostasía que habían corrompido el corazón de Israel. Fortalecido por este respaldo divino, Elías no solo se aseguró su posición como líder espiritual, sino que también se preparó para liderar a Israel en un camino de renovación y compromiso renovado con su fe. Sin embargo, el camino adelante aún estaba lleno de desafíos. La impactante demostración en el Carmelo sería un punto de referencia constante, pero también levantaría nuevas resistencias y desafíos, tanto espirituales como políticos. Consciente de esto, Elías estaba preparado para continuar su misión, sabiendo que cada victoria era un paso hacia la restauración completa de la fe en el Dios de sus padres. La historia de Elías, el profeta de fuego y palabra,
se acerca a su clímax con uno de los desenlaces más espectaculares y sobrenaturales registrados en las Escrituras Sagradas. Tras haber confrontado reyes, enfrentado naciones y llamado fuego del cielo, Elías se prepara para su partida final de este mundo. Una partida que no sería con la solemnidad de la muerte, sino con la majestuosidad de una ascensión al cielo. Esta culminación no solo serviría como testimonio del poder divino que había acompañado a Elías durante su vida, sino que también marcaba el inicio de la continuación de su legado a través de su sucesor, Eliseo. Antes de este momento trascendental, Elías y Eliseo se encontraban en Gilgal, implicando un retorno a los orígenes de la nación de Israel, un lugar de memoria y promesa. En este sitio significativo, Elías le plantea a Eliseo una pregunta crucial, una que probaría la resolución y el deseo de Eliseo de seguir el camino profético. «Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de tu lado», dijo Elías. La respuesta de Eliseo es audaz y reveladora. «Te pido que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Esta petición simboliza no solo el deseo de Eliseo de heredar la autoridad espiritual de Elías, sino también su compromiso de continuar y expandir la misión que Elías había comenzado. El viaje de Elías hacia su ascensión sigue un camino que atraviesa Betel y Jericó, sitios imbuidos de profundo significado espiritual e histórico. Cada parada evocando recuerdos de los pactos y promesas divinas a Israel. Estas paradas no son meramente físicas, sino altamente simbólicas, preparando tanto a Elías como a Eliseo para el trascendental evento que estaba por ocurrir. Al llegar al río Jordán, un lugar emblemático de transición y milagros, Elías toma su manto, lo enrolla y golpea las aguas, que se dividen para permitirles pasar en seco. Este acto milagroso es un eco del poder que Elías ha manejado durante su ministerio y un último testimonio de su autoridad divina. Una vez cruzado el Jordán, la realidad de la inminente partida de Elías se vuelve palpable para Eliseo, quien, a pesar de la promesa de recibir una doble porción del espíritu de Elías, siente la inmensidad de la tarea que está a punto de asumir. El momento de la ascensión es tanto majestuoso como sobrenatural. Mientras caminan y hablan, un carro de fuego y caballos de fuego se interponen entre ellos, y Elías asciende al cielo en un torbellino. Este evento no solo es un testimonio del favor divino hacia Elías, sino también un signo poderoso para Eliseo, quien ahora debe asumir el manto que literal y figurativamente cae de Elías. Eliseo recoge el manto caído y con él la carga de continuar la obra de confrontación, sanación y guía espiritual iniciada por Elías. La ascensión de Elías al cielo no marca el final de su influencia. Más bien, solidifica su legado como uno de los profetas más dinámicos y poderosos de Israel. A través de Eliseo, cuya carrera profética será marcada por numerosos milagros y actos de justicia, la espiritualidad y el poder de Elías continuarán influyendo en las generaciones venideras. Este traspaso de poder no solo asegura la continuidad del trabajo de Elías, sino que también reafirma la presencia continua de Dios con su pueblo, guiándolos, corrigiéndolos y consolándolos a través de sus profetas. Así, mientras Eliseo regresa a Jericó, enfrentando sus propios desafíos y confirmando su llamado con actos de poder, la figura de Elías permanece en la memoria colectiva de Israel, no solo como un recuerdo del poder de Dios manifestado, sino como una promesa continua de ese poder y presencia en medio de su pueblo. Eliseo, ahora portador del doble espíritu de Elías, está listo para enfrentar nuevos desafíos, asegurado por la certeza de que el mismo Dios que guió a Elías está con él. La vida de Elías, con sus momentos de triunfo y desesperación, continúa resonando en el corazón de los creyentes modernos,
ofreciendo lecciones vitales y reflexiones profundas que trascienden el tiempo y la cultura. A través de sus misterios y revelaciones, este antiguo profeta se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y aspiraciones espirituales. Primero, el misterio de la humanidad de Elías nos recuerda que incluso los más grandes entre los profetas enfrentaron debilidades y temores. En un mundo que a menudo valora la perfección, la historia de Elías nos permite aceptar nuestras propias imperfecciones y entender que la verdadera fuerza puede surgir incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Esta lección es especialmente relevante en nuestra era moderna, donde la presión por aparentar constante fortaleza y competencia puede ser abrumadora. Además, la forma en que Elías enfrentó la adversidad y la oposición nos ofrece un modelo de resiliencia y fe inquebrantable. En tiempos modernos, donde los desafíos a nuestras creencias y valores pueden venir tanto de dentro como de fuera de nuestras comunidades, la firmeza de Elías ante la hostilidad nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar las presiones externas. El misterio de la intervención divina en la vida de Elías, especialmente en momentos de gran necesidad, también es un recordatorio reconfortante de que no estamos solos en nuestras luchas. Así como Dios proveyó a Elías en el desierto y respondió con fuego en el Monte Carmelo, también puede intervenir en nuestras vidas, ofreciéndonos soporte y confirmación cuando más lo necesitamos. La relación de mentoría entre Elías y Eliseo resalta la importancia de las relaciones intergeneracionales dentro de la comunidad de fe. En una época como la nuestra, donde la desconexión entre generaciones a menudo parece insuperable, la historia de cómo Elías preparó a Eliseo para continuar su trabajo profético nos enseña el valor de la sabiduría y la experiencia compartidas. El poderoso final de la vida de Elías, su ascensión al cielo en un torbellino, no solo subraya la santidad de su misión, sino que también simboliza la promesa de lo que está más allá de esta vida para aquellos que son fieles. En una era de escepticismo y cinismo, este elemento de la historia de Elías ofrece una perspectiva eterna y esperanzadora que puede servir como un faro de esperanza. La historia de Elías también nos desafía a confrontar los ídolos modernos de nuestro tiempo, como lo hizo él con los profetas de Baal. En nuestra sociedad, estos ídolos pueden no ser dioses de piedra o madera, sino más bien el materialismo, el individualismo extremo o la obsesión por el poder y el estatus. El coraje de Elías para enfrentar a los falsos profetas nos insta a examinar y cuestionar las fuerzas que demandan nuestra lealtad y a menudo nos desvían del camino espiritual. Por último, la historia de Elías nos recuerda que nuestra jornada espiritual no siempre es lineal ni predecible. Al igual que Elías experimentó altibajos dramáticos en su fe y servicio, los creyentes de hoy también pueden esperar tiempos de duda y de certeza, de fracaso y de victoria. Estos ciclos, lejos de desacreditar nuestra fe, pueden fortalecerla y profundizarla, haciéndonos más compasivos, comprensivos y resueltos. En conclusión, la vida de Elías, rica en misterios y momentos de enseñanza divina, sigue siendo una fuente de sabiduría y consuelo para los creyentes de hoy. Nos anima a enfrentar nuestros desafíos con fe, a buscar y ofrecer mentoría, a luchar contra las falsedades de nuestro tiempo y a recordar siempre que estamos bajo la mirada cuidadosa de un Dios que no abandona a sus fieles.